y lo vamos a hacer en la primera carta a los tesalonicenses. Hoy estamos en el capítulo 2 y hoy nos corresponde ver los últimos 4 versículos del capítulo 2 y con ese terminaríamos el capítulo 2 para después ver el capítulo 3. Sería entonces Primera Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 17 al 20. Gloria a Dios. ¿Lo tienen todos, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en vuestra venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Vamos a orar en este momento. Señor, muchas gracias por enviar tu palabra, Señor, esta hora. Gracias, Señor, por enviar tu palabra en esta tarde. Gracias porque tú nos amas, Señor, y nos envías tu palabra. Estamos en este estudio bíblico y hoy, Señor, hemos avanzado y tienes una palabra para nosotros. Todos los que estamos aquí y también los que van a oír en su casa van a ser edificados con esta palabra. Por eso, Señor, envía tu palabra y enséñanos, exhórtanos, ayúdanos, Señor, a atesorarla, a amarla. Gracias en esta tarde, porque así como la lluvia, tú eres real, eres precioso, Señor. Queremos que seas tú, que sea tu palabra, que sea, Señor, ella y no nosotros. Que seas tú, Señor, enseñándonos. Que seas tú, Señor, rompiendo todo paradigma de nosotros. Y que sea ella quien nos enseñe, que sea ella quien nos capacite. Gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Y este día vamos a, gloria al Señor, a tener un tema que se llama la gloria y el gozo de Pablo. Hermanos, el día martes pasado estuvimos hablando sobre un tema muy precioso que fue la persecución de los tesalonicenses, y estuvimos viendo cómo los hijos de Dios verdaderos siempre van a tener dificultades, y también estuvimos viendo el poder de la palabra y cómo los tesalonicenses, al oír la palabra que Pablo les dio,
ellos entendieron de que no era palabra humana, sino que era palabra de Dios. Y también vimos cómo la palabra hace 2000 años atrás, en el año 50, en el cual se escribió esta carta, hacía efecto en las personas. Pero también vimos cómo, a pesar de que los años han pasado, todavía sigue actuando en nosotros. Y esa misma palabra que hace años atrás ha hecho efecto en las personas, así sigue haciendo efecto en nosotros. También vimos cómo Pablo mencionó que así como las iglesias que están en Judea han sufrido persecución por sus mismos compatriotas, así también los tesalonicenses han padecido de los de su propia nación, como dice el versículo 14. De esta manera, en los 2 capítulos, Pablo ha venido hablando de su ministerio, de cómo el evangelio llegó a Tesalónica y cómo esas pocas semanas hicieron gran efecto en la iglesia. Y meses después, cuando esta carta fue escrita, todavía seguía recordando eso. Y lo que hoy vamos a ver es específicamente ese momento en el cual el evangelio llegó, y a pesar de todo, Pablo sigue recordando a los tesalonicenses. Por eso en el versículo 17 dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Ahí lo que Pablo está haciendo es recordando a los tesalonicenses, y está hablando de ese momento en el cual ellos se separaron. Pero ¿de qué separación está hablando específicamente el versículo 17? Habla de ese momento en el cual ellos se separaron por la persecución. Recordarán, hermanos, de que Pablo no quería irse de Tesalónica, sino que ellos tuvieron que huir, ya que era demasiado poco el tiempo que estuvieron ahí. Tuvieron que huir. De hecho, a Pablo lo tuvieron que sacar de manera, hermanos, violenta. Lo tuvieron que esconder, porque si no lo mataban. Entonces, aquí lo que vemos es que Pablo está hablando de esa separación. Y cuando él dice, separados de vosotros por un poco de tiempo, está refiriéndose que hace poco ellos estuvieron ahí. Pero lo más bonito de este tema es de que dice que están separados de vista, pero no de corazón. Esto lo que nos dice es de que Pablo quizás no estaba viendo a los hermanos físicamente, ¿verdad? Así como nos estamos viendo nosotros esta tarde. No los veía físicamente, pero de corazón sí estaban cerca. Ahí lo que muestra Pablo entonces es ese recordatorio, ese amor que tenía por ellos, y cómo a pesar de la distancia física, sí estaban unidos emocionalmente, sí estaban unidos espiritualmente. Pero eso no es mentira, hermanos. Lo que Pablo decía era verdad. Porque ahora puede haber gente que dice, hermanos, yo no voy a estar con ustedes ahí físicamente, pero espiritualmente voy a estar. Pero esa es una gran mentira. Porque si estuvieran espiritualmente, estuvieran orando, estuvieran pidiéndole. Por ejemplo, la gente que dice, fíjate que hoy no voy a ir al culto, pero ahí voy a estar con ustedes en el espíritu. ¿Será verdad que está pensando en que ahorita está la enseñanza?
¿Será verdad que está orando para que esta enseñanza sea más poderosa? ¿Está orando en la casa? Pues es bien difícil ir, vean. Hay algunos que dicen, voy a estar en el espíritu, pero ahorita están viendo televisión, están en el teléfono y no están en vivo, no están viendo la predicación, están en otra cosa. Pero cuando Pablo decía, estoy con ustedes de corazón, él sí era verdad que estaba con ellos. Entonces, aquí lo que vemos es que los separaba a una distancia, pero los unía el Espíritu. Y sigue diciendo, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Aquí, hermanos, nos acercamos entonces a un gran deseo de Pablo. Y ese gran deseo de Pablo es ver a los tesalonicenses. Mire cómo dice la última parte del 17. Procuramos con mucho deseo. No dice con deseo, dice con mucho. ¿Y qué es lo que procuraba Pablo con mucho deseo? Ver vuestro rostro. O sea que lo que quería era ver a los hermanos cómo estaban ellos. O sea que aquí en el interior de él hay un deseo. Inmediatamente encontramos un deseo. Y ese deseo es ver a los tesalonicenses. Aquí lo que podemos notar, hermanos, es algo. ¿Por qué Pablo los quería ver? Recordemos que esta carta, Pablo la escribe a los tesalonicenses porque Timoteo trae noticias de ellos. La carta está escrita con el objetivo de felicitar, como ya se ha visto otras veces, a los tesalonicenses, pero también fue escrita con el deseo de volver a ver a los hermanos. También recuerde, hermanos, de que la carta nunca fue escrita con el objetivo de que quedara como hoy lo que nosotros conocemos, palabra de Dios. Pero en aquel momento Pablo, pues, escribía la carta con el deseo de ver a los hermanos. Él nunca pensó que iba a ser la Biblia para nosotros ahora, pero sí la escribió con el deseo de ver a los hermanos, con el deseo de ver a las personas que habían creído en el Señor. Ahora vamos a seguir con el versículo 18 y vamos a ver por qué Pablo no pudo ver a los tesalonicenses. Y aquí está la razón. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Pero ¿quién fue que les impidió? Ahí lo dice. Pero Satanás nos estorbó. Entonces, eso de que Pablo les está escribiendo, de que quería ir a verlos a ellos, no era solo un deseo. Ellos intentaron ir a verlos. Es, hermano, como que nosotros nos separemos 2 meses, digamos, y que yo quiera venir a ver a la iglesia y que yo diga, bueno, voy a ir esta semana, voy a ir entre 15 días. Pero hay gente que solamente tiene el deseo de ir, pero no hace el ánimo de ir. Pero Pablo sí hizo el ánimo de ir. Pero en ese ánimo de ir a ver a los tesalonicenses, Satanás se lo impidió. Entonces, vamos a ver 2 elementos en el versículo 18. Primero, algo que para nosotros puede ser así como bien sencillo, ¿verdad? Usted podría decir, ¿y eso qué? Pero como es un estudio, va ayudándonos a entender mejor las cosas. Y vamos a leer de nuevo el versículo, pero ahora quiero que analice algo al leerlo. Y es el cambio que Pablo hace de su equipo misionero, hablando de manera plural, al cambio que hace a singular. Leámoslo. Dice, por lo cual
quisimos ir a vosotros. Cuando dice quisimos, está hablando de que no solamente él quería ir, sino que habían otros que querían ir con él. ¿Quiénes son esos otros? Hemos repetido bastantes veces que es Pablo y Silas. Entonces, no solo Pablo quería ir a verlos, sino que también quería ir Silas y Timoteo. Pero mire, sigamos leyendo. Dice, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Ahí ya cambió. Porque no dice nosotros una y otra vez. No, dice yo, Pablo. Aquí, hermanos, los estudiosos ven una de las 3 veces que en toda la carta Pablo se refiere en singular. Para los que no saben qué es singular y qué es plural, bueno, cuando hablamos de singular es cuando hablamos de yo. Cuando digo yo quiero agua, eso es singular. Pero cuando decimos queremos agua, ese es plural. Plural es que son más de 2. Entonces, Pablo en la carta trata la manera de hablar en plural. Nosotros quisimos ir, queremos verlo. Pero aquí en el versículo 18 del capítulo 2, por primera vez rompe el plural y habla de singular. Y por eso dice, yo, Pablo, una y otra vez. Y usted puede decir, hermano, ¿y eso en qué nos ayuda? ¿En qué nos ayuda? Nos ayuda en lo siguiente, que realmente quien escribió la carta fue Pablo. Porque dice, él está escribiendo y dice, yo quise ir. Entonces, pero si Pablo escribió la carta, ¿por qué él solo habla en plural? Él lo hace y este es el significado o esta es la respuesta. Pablo lo hace porque la carta la dirige como equipo misionero. No la hace él como apóstol, la hace como equipo misionero. En ese sentido, entonces, siendo que lo hace como equipo misionero, lo que está haciendo es involucrando a los discípulos que andaban con él, pero que en realidad la carta la escribió él. Entonces, si hay algo que debemos de tomar en cuenta en lo que sigue de este estudio, es de que Pablo escribió la carta de su puño y letra. Aunque en la carta siempre vamos a encontrar plural. Mire, hermanos, por ejemplo, el versículo 17, pero nosotros, separados, ¿qué más? Procuramos. Versículo 18, quisimos. Entonces, ahí lo que se menciona es solo plural. Pero en el versículo 18 ya dice, yo, Pablo. Qué bonito, ¿verdad? Ese es el primer elemento que vamos a ver. Ahora vamos a ver el segundo elemento en el versículo 18. Y es lo que dice la palabra que Satanás les estorbó. Hermanos, hay algo que es bien importante entender en el versículo 18. Y es que cuando Pablo dice que ellos intentaron ir a ver a los tesalonicenses, pero que Satanás les estorbó, lo que está diciendo es que Satanás les impidió y lo logró. Y el mensaje aquí, un mensaje importante aquí es de que Satanás es real, hermanos, y que es un enemigo que tiene poder, y que Satanás, cuando se propone algo, si el Señor se lo permite, lo logra. Si la gente se lo permite, lo logra. Satanás, hermanos,
no es un enemigo débil. Él tiene poder. Y él, a diferencia de nosotros a veces, Satanás no anda jugando. Él tiene la suficiente paciencia para derribar. De hecho, su nombre significa adversario. Y es un gran adversario. Aquí, hermanos, cuando Pablo dice que ellos intentaron ir a verlo, pero Satanás no se estorbó, significa que Satanás logró su cometido. O sea que ellos quisieron ir y él les estorbó y no pudieron ir. Hay una frase que dice que Satanás a veces gana las batallas, pero no gana guerras. Y esa es una verdad. Yo estuve analizando esa frase y es una verdad. ¿Cuál? Que Satanás a veces gana las batallas en nuestra vida. Y hay muchas, hermanos, maneras de poder decirlo. Hay muchas veces que Satanás ha logrado impedir muchas cosas. Entonces, hay un mensaje aquí que nos deja esta palabra. Y el mensaje más específico, más poderoso que nos deja, es que no podemos ignorar quién es nuestro enemigo. Y hay otra frase también que se menciona, hablando en el contexto militar, de que los ejércitos, para poder vencer a con quien van a pelear, estudian el enemigo y atacan al enemigo sabiendo quién es el enemigo. Entonces ahí podemos tener una buena señal, que hay que aprender de Satanás, no para alabarlo, sino para saber quién es nuestro enemigo. ¿Usted sabe quién es su enemigo? ¿Sabe usted quién es Satanás? Porque a veces no sabemos quién es él. ¿Sabe cómo yo compruebo que no sabemos quién es él? Que nosotros andamos jugando en las cosas del Señor. Andamos jugando y haciendo lo que queremos. Y ahí, hermanos, lo que andamos haciendo es que no conocemos nuestro enemigo. Y nosotros debemos de saber que ese enemigo tiene poder, solamente que no es como el poder de Dios, ¿verdad? El poder de Dios, hermanos, es el poder más grande que existe. Y que Satanás no hace nada sin que Dios se lo permita. Hay un ejemplo en la Biblia que puede aclararnos más esto. Usted tal vez recordará una vez que en el libro del profeta Daniel, el ángel Gabriel habló con Daniel y le dijo las siguientes palabras. Daniel estaba orando porque había tenido algunas visiones y Daniel le decía al Señor que le explicara esas visiones. Y oraba, y hasta el momento en que apareció Daniel y apareció Gabriel y le dice a Daniel, así le dice claramente, ya ratos hubiera venido, pero tu oración estaba siendo interrumpida por Satanás. Imagínense, hermano. O sea que a veces nosotros cuando oremos, Satanás va a interrumpir nuestra oración para que esa oración no llegue a Dios. Otro ejemplo es, hermanos, cuando Jesucristo le dice en una determinada ocasión a sus discípulos, Satanás ha pedido vuestro cuerpo para zarandearlos. ¿Cuántos recuerdan ese versículo? Pero ¿qué les dijo Jesús a los discípulos? Pero yo he intercedido por ustedes para que ustedes salgan libres. ¿Qué le dice a usted esos dos pasajes? Tanto el de Daniel como este pasaje de Jesús.
que Satanás es real. Y que así como Dios pelea a favor de nosotros, Él pelea en contra de nosotros. Entonces usted debe de saber algo, que si muchas veces salimos en victoria, es porque Dios nos defiende. Pero Satanás desea nuestra muerte. Desea, hermanos, que muramos. Y el último ejemplo que voy a mencionar es el de bastantes hermanos que ya no están aquí. ¿Cree usted que muchos ya no están aquí porque el diablo los derribó? Sí, hermano. Muchas personas que estaban aquí y se fueron de la iglesia fue porque el diablo ganó. Y usted puede decir, pastor, pero ¿y por qué Dios no intercedió por ellos? Es que Dios intercede por aquellos que le buscan. No crea que si Dios intercede por usted, usted va a estar en la hamaca acostado. Dios intercede por mí y usted durmiendo. No, Dios intercede. Imagínese, ¿por qué Dios intercedió por Daniel? Porque él estaba orando. Y mientras él intercedía, mientras él oraba, el ángel Gabriel peleaba con Satanás. Y venció, pero venció porque Daniel oraba. La Biblia dice, hermanos, que hay que velar y orar para que no entréis en tentación. Pero hay gente que anda buscando las tentaciones. A esos el diablo los derriba luego. Y hay algo que le quiero mencionar. El otro que el diablo quiere derribar es a usted que ha venido ahora esta tarde. Usted es el siguiente. Por eso siente desánimo. Por eso siente deseo de ya no venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el enemigo está constantemente atacándolo. Pero gracias a Dios que hoy usted está aquí. Gracias a Dios que no lo ha derribado. Y primero Dios que no lo derribe. Porque si hay alguien que tiene poder, se llama el Señor. Hay otra cosa, hermanos, que pasa. Y es de que pensamos que Satanás logra las cosas porque no oramos. Y aquí pudiéramos decir de Pablo, ¿verdad? Pudiéramos decir que, pues quizás Pablo estaba pasando un momento de desánimo. Pues quizás Pablo no oró porque Satanás le estorbó y por eso no pudo ir. Pues quizás Pablo, no, nada de eso, hermano. Si realmente Pablo no pudo ir a ver a los tesalonicenses, no era porque él no quería, era porque el enemigo luchó. Ahora, uno puede decir, pero tal vez era el propósito de Dios. Sí, hermano, al final se cumple la soberanía de Dios. Pero usted no puede justificar eso. Imagínese que alguien diga, más vale que no fui al culto. Miren la gran tormenta que está cayendo. ¿Cómo ve ese pensamiento usted? Se oye así como bastante cristiano. Dios sabe lo que hace. Miren, los pobres hermanos que están ahorita se van a mojar. Y yo ando gripe. El Señor quiere que esté bien. Esos son pensamientos mediocres. ¿Por qué? Porque si todos pensáramos así, no los erraba a pasar a esta iglesia. ¿Usted cree que Pablo era de eso? No, hermano, Pablo se iba. Él pasaba momentos duros, pero él se iba. Y si Satanás le impidió, no fue porque le tiró suave, le tiró fuerte. Pero si hay algo poderoso, es esto. ¿Cuál? Que aunque el enemigo quiera derribarnos, si usted es alguien que todos los días está buscando al Señor, no podrá. ¿Cuántos hermanos hay aquí en la iglesia que ya tienen 20, 25 años? No sé si habrá alguien quizás de 30 años aquí que están luchando. Y aquí están. ¿Por qué? Porque el Señor los ha defendido. ¿Cuántos creen que vamos a llegar hasta el final? Ahora vamos a pasar al versículo 19. Y dice así: porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona de que me gloríe.
¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Este versículo 19, hermanos, hace un gran cambio. Si usted ha notado, por lo menos los últimos 2 estudios que hemos tenido, siempre hemos visto 2 temas. Y hemos visto 2 temas porque a veces Pablo en un versículo habla una cosa y ya al siguiente se pasa a otro tema. Al final es el mismo tema global, pero habla de cosas específicas. Por ejemplo, ahorita lo acaba de hacer aquí. El versículo 17 y 18 son una cosa. Por eso usted ve que los 2 son una sola frase. El versículo 17 tiene un punto y una coma, o sea que la idea sigue en el versículo 18. Pero al final del versículo 18 hay un punto. Significa que el 19 ya es otra cosa de la cual va a hablar Pablo. Y si usted nota, el versículo 19 tiene su respuesta en el 20. O sea, la pregunta de el versículo 19 se responde en el 20. Vamos a leerlo así. Vamos a leer la pregunta y vamos a leer la respuesta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? De hecho, son 2 preguntas, ¿verdad? Y aquí viene la respuesta. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Entonces, eso vamos a meditar en lo que falta de este estudio. Hermano, para mí, esta es la parte más favorita de este estudio de hoy. Porque es impresionante, Pablo. Cada día yo soy conmovido con su pensamiento. Cada día soy conmovido con la forma que tenía de servir y de trabajar en el Señor. Vamos a ver qué es lo que quería decir él con eso. Lo que él está diciendo en el versículo 19 es que como no los puede ver, dice Pablo, quizás ya nunca los voy a volver a ver. De hecho, se dice que Pablo sí los volvió a ver. Y más adelante lo vamos a ver eso. Pero hay algo que él dice aquí. Y es, ¿qué es realmente el gozo de Pablo? Aquí hay un misterio increíble de este hombre. Yo le podría decir a usted, hermanos, según el tema que estamos viendo, no sé si puede poner el tema del hermano. Dice, hay 2 palabras aquí, la gloria y el gozo de Pablo. ¿Cuál era el gozo de Pablo? ¿Cuál era su gloria? Podríamos decir en este caso, ¿qué es de lo que Pablo se gloriaba? A diferencia de nosotros hoy, vea, que hay gente que se gloria de sus empresas, se gloria de sus carros, de las tierras, y dice, miren cómo Dios me ha bendecido. Ese es ¿qué? Un gozo. ¿Y está malo? No, no está malo, porque si usted ha trabajado por eso, está bien que usted se alegre por eso. También alguien puede decir, miren, me gradué de la universidad. Qué alegría, qué gozo el que siento. Está bien. También alegrarse por haberse graduado de la universidad está bien. Y así pudiéramos ir mencionando muchas cosas más que pueden ser causa de gozo o de alegría. Pero ¿cuál era el gozo de Pablo? ¿Cuál era su alegría? Hermano, eran los tesalonicenses. Era saber de ellos. Y usted puede decir, ese era el gozo de Pablo. Ese era. Y él menciona que ellos son, ¿qué? 4 cosas son ellos para Pablo. Dice, primero, ustedes son
mi esperanza. Segundo, ustedes son mi gozo. Tercero, ustedes son mi corona. Y cuarto, ustedes son mi gloria. Yo me ponía a pensar en eso porque quizás jamás nos pudiéramos comparar como Pablo. Pero cuando alguien ama la obra del Señor, cuando un líder ama la obra del Señor, ¿cuál es el gozo de un líder? Que aquel que ya días no llega, llegue. ¿Verdad? Si es que uno está predicando y lo ve llegar, se le sale la sonrisa. Imagínense por qué se alegra uno, hermanos. ¿Por qué se alegra uno? Por los hermanos. Y la gente que no ama la obra del Señor, ¿qué es lo que dice? Por fin apareció aquel, ¿ve? ¿Verdad? ¿Va que es muy diferente? Solo hoy va a venir, de aquí que vengo otra vez. Pero el que ama dice, pero por lo menos vino hoy. El gozo de Pablo era ese. Y ahí está, hermanos, en el versículo 20. ¿Qué dice el 20? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ustedes son nuestra gloria y ustedes son nuestro gozo. Pero hay que analizar más esas palabras. ¿Por qué? Vamos analizando una a una. Primero, dice Pablo, porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Y sabe qué es lo que está detrás de la palabra esperanza? La palabra esperanza está unido a la última palabra del verso 19, que está en la segunda pregunta. Leamos la segunda pregunta. Dice, ¿no lo sois vosotros? La pregunta está contestándose con otra pregunta. No sé si entendemos eso, ¿verdad? La pregunta está contestándose con otra pregunta. Pero sigamos. ¿No lo sois vosotros? Y luego dice, aquí hay algo interesante. Delante de nuestro Señor Jesucristo en su... ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? En su interior. Si no lo vuelve a ver, sabe que lo va a ver en la venida. ¿Qué está diciendo? Que lo va a ver allá arriba. Dice Pablo, si no lo veo aquí, de verlo lo voy a ver allá. Por eso, mi esperanza son ustedes. ¿Y sabe qué era el pensamiento de él? Que su esperanza era que al venir Cristo, ellos eran la esperanza de su trabajo. Aquí hay otro mensaje para nosotros. Porque a veces estamos esperando la venida de Cristo, ¿pero para qué? A veces le estamos esperando porque ya no queremos estar aquí. Pero aquí hay un elemento. ¿Qué le va a presentar usted a Cristo cuando Él venga? Cuando Pablo dice, ustedes son mi esperanza, su idea era que al venir Cristo, le iba a decir, Señor, mira, ellos son los tesalonicenses. Ellos aceptaron. Ah, muy bien, le va a decir Dios. Ellos eran su esperanza. No sé si entendemos esa poderosa palabra. Entonces, ¿cuál es la gente que usted le va a presentar a Dios cuando Él venga? Señor, mira, Él es mi esposo. Yo lo gané para Cristo. Señor, mira, ellos son mis hijos. Ella es mi familia. Señor, mira, esta es la célula que tú me diste. Todos ellos llegaron en los 40 años que yo te serví. ¿En cuántos años? ¿En cuántos años? ¿Cuánto lleva usted? Y ya no quiere. Hermanos, esta es una bendición. Y aquí hay una palabra especial para mí y para todos los que trabajan para la obra. Porque su esperanza, hermanos, no es que Dios le ponga una corona. Su esperanza es que usted ganó a niños para Cristo, a jóvenes para Cristo. Que usted le pueda decir, Señor, mira, Él era un niño cuando venía a la iglesia y hoy es un pastor, hoy es un predicador, hoy te sirve. No estemos queriendo que Cristo venga y no tenemos nada que presentar. De hecho,
Si el Señor quiere venir, que venga. Pero para mí que no venga todavía, porque hay muchas más almas aquí en Alegría que necesitan ser salvas. Ese es su pensamiento, hermano pastor. Sí, fuera otro mi pensamiento. ¿El qué? Vení ya, Señor, porque no aguanto mucha gente rebelde. Ese pudiera ser otro pensamiento. Pero mi pensamiento es que otros se salven. Cuando uno tiene amor, hermanos. Por eso Pablo, en una ocasión, no sé en qué carta lo dijo. Algunos de ustedes me van a ayudar, ustedes son lectores. Dice Pablo, estoy en dos pensamientos. Primero, en irme con Cristo, lo cual es mucho mejor. Ya van cayendo, qué texto es, ¿verdad? Pero por otro lado, ustedes me necesitan aquí. ¿Y sabe cuál fue su conclusión? Mejor quedarse. Para alguien que sufría como Pablo, no era mejor irse con Cristo. ¿Me están entendiendo esa palabra? Para alguien que sufre y llora, no es mejor irse con Cristo. Pero Pablo, a pesar de que lloraba y sufría, no se quería ir. Y si Dios venía, por lo menos los tengo a ustedes, decía Pablo. Ustedes son mi esperanza. Eso es el significado de la palabra esperanza. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Gozo. Hermanos, a nosotros lo que nos da gozo es que nos regalen una gran canasta de víveres. Y la gente dice, mire, hermano, lo que me regalaron. ¿Cuál era el gozo de Pablo? ¿Cuál era el gozo de él? Los tesalonicenses. Y no era porque le regalaron comida, hermano. Eran ellos. Si hay algo que debemos aprender como líderes, es amar a las personas. Y tu gozo no debe ser que te celebren el cumpleaños en la célula, ni que te den una medalla porque llegaste a la meta. Tu gozo debe de ser el crecimiento de las personas. ¿No? ¿Estamos comprendiendo eso? El crecimiento de la gente. Que aquel que ni hablar podía, hoy ya canta. Que aquel que llegó, que a nadie le hablaba, hoy ya da la reflexión. De hecho, deberíamos de derramar lágrimas viendo a los discípulos siendo bautizados en agua. Si no hemos llegado a eso, nos hace falta. Pero a veces ni vamos a los bautismos. Hay que vaya el hermano, de todos modos ahí va el pastor, ahí va. Hermano, tu gozo debe de ser ver a tu gente crecer. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo siento la gloria de Dios. Nuestro gozo debe de ser a ver a nuestra gente crecer. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque eso es el amor. Eso es el ministerio. ¿Cuál es la tercera palabra? Ya vimos esperanza, ya vimos gozo. ¿Y luego qué? Corona. Y sabe usted que la palabra corona está en el contexto de la venida de Cristo. Porque nosotros siempre mencionamos que si llegamos a estar con Cristo, Él nos va a dar la corona. Y uno dice, ay, ya me lo imagino, con perlas. ¿Cuál era la corona de Pablo? No esperaba que lo pusieran. La corona de Pablo eran los hermanitos que sufrían. ¿Usted cree que era sencillo ese hombre, Pablo? Yo, hermanos, hace poco estaba hablando con mi esposa y yo comparo el ministerio de Pablo al de los ministros de hoy, al de los pastores de hoy. ¿Cuál es la alegría de los ministros, de nosotros? Fuera bueno estudiar estos 2 capítulos completos. ¿Se acuerdan el comportamiento de Pablo, el éxito de Pablo, todos esos temas que hemos visto? Sí, es que la alegría de Pablo no es la alegría de los pastores ahora. Hoy nuestra alegría es otra. No estoy diciendo no todos, porque hay muchos que aman la obra del Señor. Y si no fuese así, la obra no avanzara. Pero hermanos, estudiar esto me cambia la vida. ¿Por qué? Porque Pablo no tiene nada de cosas materiales en su mente. De hecho,
No es malo añorar que un día Dios me dé la corona de vida, pero la corona de Pablo son los hermanitos. Esto lo que nos está indicando es que hay que quitar los ojos en las glorias humanas. Hay que quitar los ojos en los galardones humanos. Y no es que no van a venir. No crea usted que Pablo era que no comía o que no lo querían. A este hombre lo querían y lo amaban. Solo que él no lo va a decir en sus cartas. Así como es él, jamás lo va a tocar. Pero mire el sentido de la palabra que nos lleva. La corona de él era en los tesalonicenses. El día que amemos las almas, no como Pablo, ¿verdad? Sino que el día que amemos las personas como debiera, la gente va a conocer más a Cristo Jesús. No digo que la iglesia se va a llenar, es que el objetivo no es llenar una iglesia. El objetivo es que la gente conozca el evangelio. El objetivo es que la gente no venga solo por venir, sino que conozca el evangelio de Cristo Jesús, que aprenda a amar como Dios quiere que amemos. Y por último, dice, mi gloria. La palabra gloria aquí está en el sentido humano, porque usted sabe que existe la gloria de Dios. Pero la gloria aquí es en un sentido humano. Y hermanos, el sentido es de que cuando una persona es galardonada, si usted nota, corona está con gloria. Y en corona no le mencioné que a lo que Pablo hacía referencia era a una corona hecha de hojas de laurel, no de laurel de nosotros, sino que en aquel tiempo, en el contexto de las Olimpiadas griegas, una persona era coronada. ¿Era qué? Coronada. Y eso era una gloria humana. Por ejemplo, cuando una persona está al frente y tiene una multitud que le aplaude, tiene una multitud que está alegre, esa es una gloria. Usted está en un tiempo de gloria. Pero ¿cuál era la gloria de Pablo? No era que lo felicitaran, eran los tesalonicenses. Por eso él termina en el versículo 20, ¿cómo dice? En el versículo 20 dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hermanos, para darle el sentido final a esta palabra, significa que para Pablo lo más importante eran las personas en su ministerio. ¿Qué era lo más importante para él? Las personas. Y ese ejemplo tenemos que seguirlo. En esta iglesia lo más importante deben ser las personas. No podemos poner las cosas materiales por encima de las personas. Las personas son lo más importante. Note usted el ministerio de Cristo. ¿Cómo ve el ministerio de Jesucristo? ¿Qué era lo más importante para él? Lo mismo. Lo más importante en el ministerio de Cristo eran las personas. Si no, véalo usted en relación al día sábado, que a él lo criticaban porque sanaba el sábado. Y le decían, está bien que sane, pero no en sábado. En sábado no se trabaja. Hipócritas, les dijo Jesús. ¿Quién de ustedes teniendo un caballo, una bestia, si se va al hoyo el sábado, lo sacan hasta el domingo? Ajá, díganme. Yo les pregunto, hermano, ¿cree que si a un fariseo una cabra se le iba a un hoyo? Ay, mija. Y apenas son las 6 de la mañana del sábado. De aquí que llega el domingo para sacarte. La sacaban. Y muchos de nosotros somos así. No, que yo amo a las personas. Amamos cuando beneficia nuestra vida. Siempre que nos beneficia a nosotros, ahí estamos nosotros. Por ejemplo, hermano, si en su colonia, oiga, en su colonia no hay agua y se va a poner agua, usted dice, no, el agua es necesaria para todo, porque como ahí vive usted.
Pero si fuera una colonia donde usted no vive, a usted no le importa. Dice, ¿qué están haciendo en esa colonia? Poniendo el agua. No creo que lo logren, a nosotros nos costó. ¿Y por qué no va a ayudarles usted? Porque como ahí no vive usted. Todo lo que nos beneficia a nosotros, ahí andamos nosotros, ¿verdad? Pero cuando no es algo que nos beneficia, ¿y qué voy a hacer yo ahí? El sabio ve el mal y se aparta. Venite vos cipote también, porque el hijo suyo quiere ayudar. Y como usted no quiere ayudar, ni deja que el hijo suyo ayude. Pero Pablo no era así. En Tesalónica vivía Pablo. Ahí vivía, por eso le gustaba. No, hermano, no. Pero cuando uno ama a la gente, a veces no sabe ni quién es. Hipócrita, les dijo Jesús, porque ustedes sí sacan al caballo o a la bestia, pero a esta hija de Abraham, a este hombre que tenía tantos años de estar enfermo, con él sí se enojan. ¿Por qué? Porque como no es nada de ustedes. Como no es nada de ustedes, a saber quién será este señor. ¿Cuál es el otro ejemplo? El buen samaritano. ¿Qué era el que estaba medio muerto del buen samaritano? Nada. Si ni sabía quién era. Y mire el tiempo que vivimos hoy. Ni por nuestra familia hacemos nada a veces. Amén. A veces, hermano, es la madre que está gritando a medianoche y ni los hijos se levantan. ¿Qué se puede esperar de ayudar a otra gente? Aquí viene el punto, que somos hijos de Dios. Y como de hijos de Dios tendríamos que ser diferentes. Como hijos de Dios tuviéramos que actuar diferente. Tengamos cuidado, hermano, con esto. Porque a veces parecemos más levita y más sacerdote que buen samaritano. Habemos algunos, hay mucha gente que a mí me dice, mire pastor, yo sirviera como líder, pero yo para andar en chambres no. ¿Entiende la frase? Es que es verdad, hermanos. El que es líder se mete a los problemas de la gente. Y yo por eso siempre digo, si el buen samaritano no se acerca al que está medio muerto, no se da cuenta que todavía tiene vida. De hecho, aquellos no se acercaron porque a los cadáveres no se puede acercar uno. Y ese no era cadáver todavía. Pero mientras no nos acercamos, no sabemos qué está pasando con la gente. Aquí dentro de la iglesia, nunca vamos a saber las necesidades de las personas. Metámonos a esas casitas y vamos a ver cómo está la condición de la gente. ¿Sí o no, hermano? Vamos a orar por alguien. Y ahí nos vamos a dar cuenta cuando entremos a la casa la condición de las personas. No es lo mismo entrar por primera vez, que no lo dejan ni entrar a uno, unos grandes perros, a salir. Y uno dice, aquí hay necesidad. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta que hay necesidad en un lugar? Cuando vamos, cuando nos acercamos, cuando platicamos con la gente, cuando nos damos cuenta quién es, cómo está viviendo, cuál es la situación que está. Ese era Pablo, un Pablo que no era de silla, de sentarse arriba. Era un hombre que sufrió con los tesalonicenses, que sabía quiénes eran. ¿Por qué los quería ver? Los quería ver porque sabía en la condición en la cual quedaron. Pablo se vino y ellos siguieron en persecución. Eso lo vamos a ver en el capítulo 3. Cómo Pablo sabe de que ellos siguen siendo perseguidos. Y las palabras en el capítulo 3, el tema central es no debilitarse en la fe. ¿Por qué lo hacía Pablo? Es que sabe que si se debilitan, se dejan vencer. Los tesalonicenses estaban siendo perseguidos por los idólatras compatriotas de ellos. Hermano, si hay alguno de ustedes que está siendo vituperado por alguien que le dice, ve qué señora más loca, ¿para dónde va? Y que no hay iglesia cerca aquí, vos que te vas tan lejos. Que no está, o sea, la gente todo va a hablar. Pero usted sabe que la gente no va a hablar bien. Siempre vamos a tener dificultades. El martes pasado hablábamos de ese aspecto y a varios he escuchado yo. Yo he escuchado amigos. Y me alegra escuchar a amigos que hablan, que se refieren a veces a alguno de ustedes. Y se refieren de esta manera, mire pastor, yo estoy de acuerdo de ir a la iglesia, pero mi hermana se ha hecho muy fanática.
¿A qué le llaman los amigos fanáticos? A entregarse a Dios. Pero ¿sabe por qué ellos dicen así? Porque ellos no saben qué es disfrutar la presencia de Dios. Y un día también esos que hablan van a ser peores de fanáticos que nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque a lo que ellos le llaman fanáticos es vivir en el Espíritu, es ser lleno del Espíritu Santo. Ellos no saben qué es saborear el Evangelio de Cristo. Para ellos sus alegrías son las fiestas del pueblo, es cuando viene fin de año, es cuando viene el tío de Estados Unidos que pueden ir a la playa. Pero nosotros no necesitamos nada de eso para ser felices. Lo que necesitamos es venir a los pies de Cristo, es estar en la presencia del Señor. Entonces, hermanos, la palabra lo que nos enseña hoy, que si el gozo y si la alegría de Pablo eran los tesalonicenses, también nosotros, nuestro gozo debe de ser que más personas vengan a los pies de Cristo. Su gozo debe de ser que más almas vengan. Y si ve que más personas vienen, usted no debe de enojarse, usted debe de alegrarse. Y usted diga, y no solo ellos van a venir más. ¿Por qué van a venir más? Porque el Señor ya pronto viene. Y el gozo de nosotros debe de ser que si Él viene, tengamos una gran cantidad de personas con las cuales hemos trabajado y servido. Hermanos líderes, hermanos servidores, cada trabajo de ustedes, cada refrigerio que dan, que a veces usted se queda sin sus $5 por recibir bien a los hermanos, todo eso el Señor lo ve. Hermano que a veces deja a su pariente enfermo en su casa por ir a visitar a otros. Hermano que presta su casa y a veces hasta se han desaparecido cosas, pero ni nada que ha dicho usted. Y no lo digo porque alguien me ha dicho, sino que puede existir. Pero si un día se llevan una Biblia, déjela que se la lleven. Quizás no tenía el hermano. Hermano, todo ese sacrificio que la iglesia no le paga, el Señor en su venida, y no solo en su venida, sino le va a recompensar aquí también mientras estemos. El Señor paga bien, hermanos. Y cuando le digo que paga bien, no es que le va a pagar $100, no. Le va a dar muchas cosas mejor que el dinero, que cosas materiales. Y una de ellas, solo una le voy a decir, el Señor le va a dar gracia. La gracia es más cara. ¿Sabe qué gracia? Que donde quiera que usted vaya, solo ahí se lo dejo. La gracia es cara. Usted se va a admirar y va a decir, ¿y por qué me tratan así? ¿Y quién soy yo? Eso se llama gracia. Póngase de pie. Señor, tenemos mucho que aprender del ministerio de Pablo. Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra. Señor, gracias por enseñarnos. Gracias, Señor, por instruirnos. Gracias, Señor, por enseñarnos la verdad. Por enseñarnos, Señor, que tú eres lo más importante para nosotros. Si usted es líder, si usted trabaja con personas, dígale al Señor en esta tarde, ayúdame a amar al grupo de personas que dirijo, a los niños, a los jóvenes. Ayúdame a amar el ministerio que tú me has dado. Ayúdame a poder amar a las personas, no por lo que me van a dar, no por la felicitación, sino porque eso será mi gloria, mi esperanza, mi corona el día de la venida de Cristo. Señor, ayúdanos a amar a las personas, tanto aquellos que se dejan amar como aquellos que no se dejan, como aquellos que son rebeldes, Señor, como aquellos que no quieren nada. Pero tú no nos has llamado solo a amar a los que realmente se dejan, no, nos has mandado a amar a todos. Ayúdanos, Señor, a cumplir este ministerio con excelencia como tú lo has hecho. Gracias en esta hora. Gracias, Señor, por enviar tu palabra. Gracias, Señor, por enviar tu mensaje. Gracias, Señor, por enviar
este poderoso mensaje para los que estamos aquí y también para los que en el futuro van a oír esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Yo quiero que le diga al hermano que está adelante, sigue adelante, hermano y hermana, con un apretón de mano ahí. Sigue adelante, gloria al Señor, porque falta bastante todavía que recorrer. Amén.